hace, no sé, muy pocos días un gran amigo, muy, muy amigo, una persona a quien le agradezco infinitamente favores incalculables. Esa persona me envió y que tenemos por cierto ideas comunes en muchas cosas, ¿no? Me envió un documental eh, desde Barranquilla, relatando que en Barranquilla se habría dado un meeting del señor Petros. Y mire, para los que ven superficialmente la política, les recomiendo que vean ese video que me envió el amigo, ¿no? Porque allí impacta de inmediato que estamos en presencia de un fenómeno político que puede perfectamente estar en el centro de nuestras vidas por algunos años. Es la eventualidad de que el señor Petros gane la presidencia de Colombia. Los amigos colombianos se van a poner las manos en la cabeza, pero los que no están de acuerdo con Petro, por supuesto, muchos otros soñarán esperanzados con la llegada de Petro al poder. Pero hay unos que particularmente les va a preocupar mucho esta noticia de la eventualidad de que Petro gane la presidencia el año que viene. Y es de que, bueno, se trata de 1.900.000, puede decirse 2 millones sin ninguna dificultad ni temor a equivocarnos, 2 millones de venezolanos en Colombia que se fueron emigrados por el gobierno chavista. Y si ahora el chavismo se va a Colombia en forma de gobierno de Petros, imagínense ustedes la enorme preocupación que les va a invadir a nuestros compatriotas emigrados allí. Ahora, yo les diría, no para tranquilizar de manera artificial a nadie, que no necesariamente es un proceso similar al venezolano. El gobierno de la izquierda colombiana, eventual a partir del año que viene, primero tiene que ganar las elecciones. Y si ganara Petros, que es bastante probable por esta especie de coletazo impresionante que ha dado la política colombiana, enterrando la derecha política detrás de colosales errores de la última etapa, y bien, salvo que se produzca una reorientación del gobierno Duque y un afloramiento de temores importantes que pueden darse en Colombia para evitar un gobierno del señor Petros, es probable, es bastante probable que Petros sea entonces el presidente, lo que no equivale, de una vez se lo digo, a que arranque y siga igual que Chávez ese fenómeno, porque estaríamos ante un gobierno que por supuesto va a reventar la economía colombiana, va a generar inicialmente una oleada de populismo de vida artificial en base a unos aumentos abruptos de impuestos que permitirán un aumento vertiginoso del clientelismo y la repartidera de real en una economía teñida pues por estas fórmulas ya llevadas y traídas 100 veces por parte de la izquierda mundial y que eventualmente pueden significar que Colombia, bueno, entre en un proceso de grave deterioro, pero no necesariamente de colapso de Estado como el que ocurrió en Venezuela, porque el ingrediente del chavismo es de difícil consecución, es de difícil llegada a otra nación de características distintas a la que tuvo Chávez para hacerse del poder. Una enorme riqueza petrolera, un Estado ya convertido en fuerza hegemónica de la economía. Recuerden que veníamos de 40 años de Adey-Copey, donde las principales palancas de la economía estaban en manos de Adey-Copey, de la clientela dejada por Adey-Copey,
sea, la riqueza nacional era de tipo capitalista de Estado. Es decir, la propiedad privada, siendo muy importante y extendida, era en la consecución, en la producción del producto social, era minoritaria respecto al volumen impresionante de la riqueza estatal. Y al ponerle la mano al Estado, una élite de esta pandilla de lambucios que llegó al poder con Chávez, de recién llegados y oportunistas que hicieron valer su derecho a también pues ponerle la mano a las riquezas de la nación venezolana, hicieron una administración de Estado absolutamente improvisada, llena de cuanto pirata se les ocurrió, y agregarle un cognomento que no existía en Venezuela sino bajo su fórmula opuesta, que era la derecha militar, con Chávez, con Pérez Jiménez en los años 50. Esta vez llegó al poder una izquierda militar, es decir, el nacionalismo, más bien propio de lo que de forma honrosa comparada con Chávez vivió Perú con el gobierno de Velasco Alvarado en los años finales de los 60, principios de los 70, y también en cierta forma, también Argentina con el gobierno de Perón del 49 al 55. Eran experiencias de gobiernos militares de izquierda, o fuertemente teñidos por el militarismo, aunque soportando una oleada populista, en el caso peronista de origen popular también electoral, en el caso de Pérez Jiménez de origen golpista. El chavismo llega al poder con esa voluntad de un ala militar de tinte nacionalista, populista, que quiso hacer un gobierno como el de Velasco, pero como el de Velasco Alvarado de Perú, pero que rápidamente se vio tentado pues, por la soberbia del poder y la necesidad de edificar una nueva casta política dominante. Por eso Chávez le quiso dar a su experimento un largo aliento pues histórico y lo disfrazó de cuanta locura ideológica pudo teñir, y sencillamente aún estamos pues 20 años después y ya entrando pues en el 10º año de 9 años en realidad del post-Chávez, pero con el chavismo vivito y coleando detrás de esa figura, caramba, espantosa de la improvisación y del desorden llamado Nicolás Maduro. Porque lo que aún estuvo con Chávez más o menos representado en esa élite más o menos orgánica de la casta militar y de cierta selección de la mediocridad política izquierdista, que bueno, reunió allí todo el pelaje de todos los izquierdistas de todo pelaje reunidos en aquel chiripero que gobernó con Caldera. Bueno, con Chávez ese chiripero se diluyó en una hegemonía absoluta de Chávez y su partido Quinta República, y el polo patriótico auxiliar representando esa chiripa era, bueno, izquierdista de tercera o de cuarta categoría, pero todas sujetas al liderazgo militar de Chávez, que dio un viraje hacia el nacionalismo, hacia la expropiadera, hacia el estatismo económico, hacia una especie de expropiación de todo el aparato de Estado y de la economía de Estado para ponerlo al servicio de esa casta civil militar, cada vez más militar, que ha sobrevivido incluso a Chávez, porque Maduro gobierna bajo los mismos presupuestos, asociado al detritus de aquella vieja Fuerzas Armadas, ahora gobernada por Padrino, o codirigida al lado de Maduro con Padrino. Ese cuerpo de generales absolutamente, digamos, de conductas ajenas completamente a la civilidad, es decir, a lo civilizado, es decir, a lo coherente, a lo que requiere estudios y planificación. No, esto es
la horda de inventadores de vaina que sucumbieron a las tentaciones de perpetuar la ideología del chavismo bajo la forma de un autoritarismo que se exhibió una y otra vez en las calles de Venezuela con el uniforme ese Robocop que emplean para apalear manifestaciones y llevar preso a tanta gente. Y lo peor de todo, asesorado por los cubanos militantes del Partido Comunista Cubano, enviados por la burocracia criminal cubana, que les ha enseñado a torturar y a arremeter contra todo atisbo de libertades y corrompiendo de tal manera las Fuerzas Armadas para hacerla un brazo ejecutor de la ilegalidad del poder de Estado. Y bien, ese chavismo crudo y duro de Chávez y de su sucesor Maduro, bien, yo no creo que pueda estar planteado de la misma manera en Colombia, porque antes habría que producirse lo que seguramente tendremos alertas más que importantes si el tal Petros se desliza a un manejo conjunto nada más y nada menos que con la FARC, con la FARC colombiana. Porque la FARC es el equivalente pues al aparato militar del que carece Petros, pero que no sabemos si logrará doblegar por disciplina de Estado a las propias Fuerzas Armadas de Colombia y hacer que éstas abandonen la conducta tradicional de prescindencia de una militancia militar en el marco de la política nacional y pasen ahora a ser pues un partido político como lo constituyeron en Venezuela con el chavismo. Las Fuerzas Armadas de Colombia es una fuerza del Estado colombiano y si bien reitera una y otra vez conductas que son emparentadas o asimilables o acompañando políticas de derecha o de centro derecha, y bien, no se ha dado el caso de un izquierdismo desde las Fuerzas Armadas colombianas. Se supone que Petros tendría que reventar esas Fuerzas Armadas colombianas o reventar la columna vertebral de su ideología civilista y de su ideología sujeta a la ley del Estado colombiano y romper entonces metiendo la FARC. Y eso fue lo que intentó el señor Santos cuando empezó a darle una legalidad tal al aparato armado guerrillerista de la FARC que lo hizo pues un partener, un socio en la conducción del Estado colombiano. No llegó a cambiar de calidad, pero sí amenazó los cimientos de ese régimen político colombiano al fundar la justicia especial, al regalarle no sé cuántos puestos en el Congreso y al tratar de dejarles con armamento y zona bajo su control a esa FARC que, bueno, aunque haya fracasado de ese plan, sin embargo está allí como un referente de lo que puede volver Petros a tratar de regenerar como socio de la institucionalidad que querría Petros estuviese también soportada en un bastión militar, en una base militar distinta a las Fuerzas Armadas colombianas. Estoy tratando no de disfrazar, sino de dar matices a una discusión que no estará arreglada en Colombia hasta que no se produzca en los hechos las conmociones políticas que se deriven de ese cambio político que pudiera ser el de Petros a la cabeza del Estado. Faltan unas elecciones que lo hagan viable y faltaría un segundo evento, es que las Fuerzas Armadas capitule totalmente ante el ideario político del estatismo izquierdista del señor Petros y acompañe a Petros sin necesidad de que Petros intente una fractura de las Fuerzas Armadas asociando a las FARC al ejercicio del poder político. ¿Ve? No es tan sencillo. Porque Petros, si quiere ser consecuente con todo su ideario, tendría que romper las Fuerzas Armadas colombianas. O las Fuerzas Armadas colombianas tendría que capitularle, tendría esas Fuerzas Armadas que asumir un papel que históricamente no ha sido el propio, no ha sido el suyo en los últimos 50, 60 años. A saber,
el agua y el aceite respecto a la subversión izquierdista de la FARC y del ELN y otros grupos guerrilleristas asociados. A ver, es tan complicado este tema visto en perspectiva que yo empecé por creer posible una victoria de Petro, pero quiero que sepan que esa victoria de Petro, que es el hundimiento de la sociedad colombiana, de una vez si se lo digo, está, digamos, intermediado por una cantidad de factores que realmente son muy complejos de concluir todos o de orientarse todos a un cambio de calidad del Estado y de la conducción política del Estado colombiano. Porque en el medio está la coparticipación necesaria de las Fuerzas Armadas que renuncien a todo lo que han sido estos años al combatir la FARC y toda la subversión tradicional de esa FARC en Colombia y pasar entonces a defender a un político de rastrera similitud con los postulados de la FARC castristas colombianas. ¿Será capaz Petro de llevar a Colombia a ese estado de, digamos, explosión de sus instituciones, de arrinconamiento de su Fuerza Armada? ¿Será capaz las Fuerzas Armadas de dar libre curso a que cambie la naturaleza del Estado colombiano y se transforme en un Estado de tipo, llamémoslo pues, de izquierdismo populista militante?